promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde les quiero dar a todos una cordial bienvenida al servicio de esta noche. Espero que el Señor los siga cuidando como hasta ahora y que Dios los bendiga en esta tarde y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Les doy una cordial bienvenida a todos los que están en Facebook y por Zoom y que Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos. Nuestra lectura de hoy lo encontramos en Lucas 4:25 y dice así: en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Palabra de Dios. Bueno, con esta lectura también, hermanos, los invito a hacer una oración. Si podemos agachar nuestras cabezas para hacer una oración al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres grande y maravilloso, Señor, porque tú hasta hoy tú nos has cuidado, Padre Santo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú provees y que gracias a ti, Señor, ninguno de los que estamos aquí estamos enfermos, Señor. Te damos gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Estás en todo tiempo con nosotros, Señor. Cuidas nuestras entradas, nuestras salidas en todo momento. Padre Santo, también te pedimos, Señor, por todo lo que está pasando, Señor, en este mundo, Padre Santo. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Pero, Señor, a veces tenemos que hablar contigo.
para que tú escuches nuestras oraciones y peticiones, Padre Santo. Pero todo eso te los dejamos en tus benditas manos, Señor, y que sea tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios, una alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos dice perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado guardarnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo mayor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Buenas noches, una vez más a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan por Zoom y por la plataforma de Facebook. Espero que se encuentren bien en sus casas, que es donde debemos estar, ¿verdad? En estos tiempos. Y espero que hayan tenido un día lleno de bendiciones. Si apenas llegan de su trabajo, que se sientan relajados y que tengan el deseo de escudriñar la palabra de Dios por unos cuantos minutos en esta noche, que es lo que precisamente vamos a hacer. Pensando de qué hablar en esta tarde, en esta meditación que vamos a hacer, se me vino a la mente la pregunta: en su vida trató los cristianos que somos, o como creyentes que somos y seguidores de Jesús, cada cosa que pasa en el mundo nosotros tenemos que verla desde un punto de vista cristocéntrico. Siempre debemos de hacernos la pregunta: ¿qué hizo Jesús o qué enseñó Jesús acerca de este tema o de esta situación que estamos pasando? Todavía estamos con la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Aunque en algunos lugares ya ha disminuido, en otros lugares siguen aumentando los números de contagios. Y al principio, cuando se nos pedía que teníamos que obedecer las órdenes de las autoridades, me recuerdo que aún dentro de la iglesia había algunos hermanos que decían: no lo tenemos que hacer, Jesús es suficiente, las oraciones son suficientes. Entonces me hice la pregunta también: ¿qué dijo Jesús acerca de los mandatos que las autoridades daban en aquel entonces cuando él estaba aquí en la tierra? ¿O qué inspiró él a los profetas a escribir acerca del respeto a las autoridades? Y encontramos mucha luz. La Biblia nos dio mucha luz en donde, en resumidas cuentas, Jesús nos enseñaba y nos enseña que hay que respetar las autoridades
siempre y cuando no vayan en desacuerdo con los designios y los principios divinos. Entonces encontramos una respuesta muy fácilmente, ¿verdad? Y ahora estamos atravesando otra situación, ¿verdad? Otra situación que, para serles sincero, aunque seamos profesos cristianos, muchas veces somos tentados a querer tener cierto tipo de pensamientos o actuar de una manera para enfrentar el problema que se está viviendo. Cuando yo estaba en mi país, en El Salvador, yo era un estudiante de escuela, de high school, de escuela preparatoria, y estábamos atravesando una guerra civil. Y había opresión de la clase rica a la clase trabajadora, especialmente a los campesinos. Las autoridades los trataban de una manera cruel, desaparecían personas, muertos por todos lados. Y como un estudiante de high school, estuvimos expuestos a muchas doctrinas del comunismo y las cuales iban aliadas también con la Biblia. Y cada cosa que cuando pasaba un evento de que había que protestar y había que ir en contra de lo que se estaba establecido, yo era uno de los primeros en saltar. Hasta me uní a un grupo que estaba de alguna forma expandiendo estas doctrinas de la opresión de los ricos a los pobres. Y eso me quedó. Y yo les voy a ser sincero, cuando miro estas protestas, a veces digo, hey, yo me voy a ir a unir, voy a ir a hacer esto. Pero ahora, gracias a Dios, he experimentado una transformación en mi mente, en mis pensamientos. Y aunque esos deseos están ahí, ahora, por la gracia de Dios, me pregunto, ¿qué haría Jesús? ¿Qué pensó él? ¿Cómo trató él estos asuntos? ¿Y cómo él quiere que yo los trate? Como iglesia, como hijo suyo, como cristiano acá en esta tierra. Escuché a unos jóvenes de nuestra iglesia este fin de semana también diciendo, oh, me gustaría estar allí, me gustaría ir a protestar, porque es una injusticia la que se está llevando a cabo. Pero, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que sacar nuestras respuestas de la Biblia y actuar acorde a lo que Jesús nos pide. Vamos a ir a la lectura bíblica que leímos en esta tarde. Si tienen sus Biblias ahí, me gustaría que las abrieran y que fuéramos al capítulo 4 de Lucas. Vamos al capítulo 4 de Lucas. Y yo voy a tratar de compartir aquí mi pantalla con ustedes. Alguno no tiene su Biblia a la mano. Y vamos a leer algunos de esos versículos. Ok, aquí estamos en el capítulo 4 de Lucas. Vamos a empezar en el versículo 16. Nuestra hermana nos leyó del versículo 25 al 27, pero vamos a empezar del versículo 16, que fue un poco el trasfondo de lo que estaba pasando, de lo que pasó antes de los versículos que leyó nuestra hermana. Dice el 4:16, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Vamos a parar un momento aquí, hermanos, y vamos a transportar
a esa ocasión cuando Jesús entró a esta iglesia? Bueno, era una casa prácticamente donde como era costumbre en aquellos días, cuando un maestro de la sinagoga le daban los rollos de las escrituras para que éste las leyera. Entonces Jesús ya tenía fama de que él era un rabino. Él llegó, inmediatamente le dieron el rollo de las escrituras y él lo abrió en el libro del profeta Isaías y empezó a leer las promesas que estaban escritas ahí. Y luego, como vimos en los siguientes versículos, él dijo, esto se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban oyendo en ese momento? Todos aplicaron esa lectura de la Biblia para ellos. Eran judíos todos los que estaban allí en la sinagoga y dijeron, exactamente esto es para nosotros. Finalmente llegó el Mesías, finalmente llegó nuestro libertador. Viene a quitar las cadenas de la opresión del Imperio Romano y ahora vamos a ser libres. No más esclavitud, no más opresión, ahora vamos a ser verdaderamente libres. Este mensaje es para nosotros, no es para nadie más. En el pueblo de Israel, especialmente con los rabinos y los sacerdotes, se había creado un espíritu de superioridad. Ellos se consideraban superiores, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto étnico, racial. Ellos consideraban que su raza era la raza escogida, la raza pura, la raza que iba a dominar el mundo cuando Dios mandara al Mesías y los liberara de la esclavitud en la que estaban viviendo. Entonces, este espíritu de superioridad estaba presente en la vida de ellos. Y todas las palabras que Jesús dijo, ellos las tomaron para sí mismo. Aquí podemos hacer una pausa, o me gustaría hacer una pausa, hermanos, y aplicar ese sentimiento de los fariseos y de los sacerdotes a nosotros mismos hoy en día. Yo tengo aproximadamente 20 años de estar en la iglesia adventista y una de las cosas que he escuchado vez tras vez es de que la iglesia adventista es el pueblo escogido por Dios y yo no tengo duda alguna de eso. He estudiado los orígenes, he leído bastante acerca de eso y yo estoy convencido de los orígenes divinos de este movimiento adventista. Pero algo también que yo he visto a través de estos 20 años es muchas veces este calificativo virtuales a otras denominaciones o hermanos de otras denominaciones y los consideramos simplemente que ellos están en un error y por lo tanto no tienen el favor de Dios. Algo que está completamente equivocado. Ahora, si lo aplicamos a nosotros que somos inmigrantes en este país de los Estados Unidos, tristemente también yo he visto en todos estos años que tengo de estar viviendo acá, que muchas veces dentro de nuestra misma raza latina, que somos provenientes de diferentes países en Latinoamérica, algunos se consideran superiores a otros, ¿verdad? Porque por diferentes razones, por la forma de la educación académica quizás que hayan tenido, por el impacto económico que sus países tienen, que no hay problemas de pandillerismo, no hay problemas de guerra. Entonces, muchas veces nosotros, los latinoamericanos o los latinos provenientes de ciertos países, decimos, oh, mi país no está tan malo como este otro país, y ese sentimiento lo pasamos a la gente, ¿verdad? Entonces se crea un espíritu de superioridad también. Y les estoy poniendo esto, hermanos, como ejemplo porque es la realidad de la raza humana. Y esto, hermanos, tristemente va a llegar hasta los últimos tiempos. Si ustedes van al libro del Apocalipsis,
dice que cuando Jesús venga descendiendo con la nueva Jerusalén, entonces se levantarán los reyes de la tierra y harán guerra contra aquel que viene en las nubes de los cielos. Entonces siempre van a haber clases, siempre van a haber diferentes estratos sociales, y esto del racismo, las diferencias, es algo que no va a tener una solución acá mientras vivamos en el planeta, pero vamos a estudiar cómo lo podemos tratar desde el punto de vista cristiano y qué Dios nos enseña. Y algunos dirán, bueno, ¿para qué hablamos de esto si esto siempre sucede y esto que ha pasado con este señor Moreno ya pasa cada rato aquí en Estados Unidos? Mejor enfoquémonos en otras cosas. Hermanos, yo quiero decirles que este tipo de problemas ha causado desgracia y seguirá causando desgracias en el mundo. Por ejemplo, la esclavitud que se vivió en este país por muchos años fue debido al racismo. El holocausto de más de 6 millones de judíos fue debido al racismo. Un genocidio que hubo hace muchos años atrás en un país que se llama Ruanda, donde se mataron aproximadamente más de 2 millones de personas. Yo tuve la oportunidad de ver la película, fue por causa del racismo. Una masacre que hubo cientos de años atrás, de 6 millones de filipinos, coreanos, japoneses, fue por causa del racismo. Entonces, no es un al texto bíblico y vamos a avanzar un poquito en el tema de esta noche. Déjenme compartir mi pantalla nuevamente con ustedes. Ok. Entonces, aquí estamos, nos quedamos en el versículo 21. Ahora vamos al versículo 22. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo, y también haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Si paramos aquí por un momento, Jesús en esta frase o en estas palabras que les dijo, les estaba comunicando el mensaje de que él miraba de la misma manera a todas las personas que habían sido creadas por él mismo, aunque los mismos rabinos no creían eso. Pasemos al siguiente versículo para entender un poco mejor lo que Jesús les trató de decir. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Serepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, para despeñarlo, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Muchos consideran que este fue el primer discurso que Jesús dio al principio de su ministerio, aunque en realidad no fue un discurso, fueron las palabras primeramente que él leyó del libro de Isaías y luego la explicación que él dio acerca de lo que había leído. Pero lo interesante, hermanos, y lo que quiero que
quiero que pongamos atención en esta oportunidad es estas palabras que se encuentran contenidas en el versículo 25 al 29. Jesús les dijo, ustedes me van a decir que eso que yo he dicho me lo aplique a mí mismo, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Y también van a decir que si yo soy un profeta, como la gente lo dice, que yo lo demuestre con ustedes para que ustedes me acepten. Pero Jesús les dijo, en lo que acabamos de leer, yo les vengo a decir que ustedes, que se han considerado todo el tiempo como el pueblo escogido de Dios y han llegado a crear una soberbia en sus corazones, no son los únicos herederos de las promesas que fueron escritas para liberación de mis seguidores. ¿Y cuál fue los ejemplos que él les puso? Le puso el ejemplo de la viuda, ¿verdad? Y les dijo, aunque había muchas viudas en el pueblo de Israel, ninguna de ellas fue ayudada, sino la viuda de Serepta de Sidón, que no era israelita. Y luego le puso el ejemplo de los leprosos y les dijo, ninguno de ellos fue curado en el pueblo de Israel, sino Naamán el sirio. Entonces, la enseñanza o la forma nueva de pensar que Jesús estaba introduciendo en ese momento era, olvídense de que ustedes son superiores a todas las demás razas, olvídense de que ustedes son los únicos escogidos. Dios es Dios de todos sus hijos creados y el mensaje que yo traigo de liberación es para todas las naciones, incluyendo los gentiles que eran aborrecidos por parte de ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este tipo de pensamiento a nosotros hoy en día? ¿Verdad? Simplemente entender de que para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Para Jesús todos somos iguales y todos somos merecedores de su salvación, de sus promesas y de la vida eterna. ¿Qué más ejemplo? Miren, el Nuevo Testamento, no tengo más tiempo de seguirles enseñando, pero el Nuevo Testamento está lleno de versículos en donde se repite una y otra vez la igualdad de las personas delante de Dios. Por ejemplo, para mencionarles alguno, la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? ¿Verdad? Que pasaban los sacerdotes y ¿quién fue el héroe de la historia? Fue una persona que no era israelita, fue un samaritano. Otra historia podemos ver, por ejemplo, la limpieza de Jesús en el templo, ¿verdad? Cuando llegó, limpió todos los cambistas y los que estaban vendiendo y al final les dijo Jesús, este templo será llamado templo de adoración por todas las naciones. No les dijo nada más por los israelitas, nada más por este grupo específico de personas, será llamado casa de oración por todas las naciones. Y luego tenemos el leprosos. ¿Se acuerdan de los leprosos? Señor, fue uno que no era israelita. Y ahora no se diga de las epístolas que escribió Pablo. Casi todo el tema central de las epístolas, aparte del evangelio de Jesús, es la unión entre los gentiles y los judíos. Cómo el mensaje era también ahora dirigido para los judíos, los que no eran israelitas. En los tiempos de Jesús, los judíos consideraban a los gentiles, los que no eran israelitas, como lo peor, ¿verdad? Algunas ideas, algunos pensamientos que ellos tenían, por ejemplo, era de que Dios había creado a los gentiles como gasolina para el infierno. Imagínense ustedes eso.
Decían ellos, cuando sea la segunda venida y Dios consuma todo con fuego, los gentiles son los que van a darle fuego a todo esto. Tenían ellos reglas también. Una de ellas, por ejemplo, eran de que si una mujer gentil estaba a punto de tener un hijo y un israelita podía ayudarla, se le prohibía hacerlo por el simple hecho de que iba a dar la oportunidad de vida a un gentil. Entonces, todo este tipo de ideas estaban bien compenetradas en la mente de los rabinos de aquel día y eran las ideas que ellos transmitían a las personas que ellos enseñaban. Entonces, hermanos, volviendo a los sucesos que estamos viendo hoy en día, y es triste, déjenme hacerles este comentario también, ver de que muchas de las personas que andan en las calles expresando su rencor y su ira y su odio en contra de otra raza, son personas que a veces se reúnen en las mismas iglesias donde las personas van y rinden un culto de adoración a Dios. Personas que van a los cultos, adoran al Señor, pero cuando viene el tema del racismo, o de las diferencias raciales, ellos tienen estas ideas muy arraigadas dentro de su corazón y las hacen totalmente, las separan totalmente de lo que es su vida cristiana. Es una tristeza. Yo lo he experimentado, hermanos. He oído comentarios de personas profesas cristianas cuando ven a personas de una raza diferente sufrir, decir, oh, ellos se lo merecen, o por qué los latinos están acá si no tienen papeles, que los saquen de acá, no tienen que estar acá. Y son personas profesas, cristianas profesas, pero eso no, leyendo un poquito más acerca de este asunto, no nos debe de extrañar, porque el amor a las otras personas no viene simplemente del decir, yo creo en Jesús, o yo soy miembro de una iglesia, o me congrego constantemente en la iglesia. Esos hechos de la vida de uno no van a cambiar tu mente, sino que esto va a venir como un producto de tu relación con Dios, y estos simplemente son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando los frutos del Espíritu Santo empiecen a verse en tu vida, entonces el amor va a venir de una forma instantánea para tu ser, para tus semejantes. Y vamos a leer rápidamente los frutos del Espíritu Santo. Aquí los tengo conmigo en Gálatas capítulo 5 y versículos, vamos a leer, les voy a leer rápidamente el 18 en adelante. Dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora vamos al versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra cuales cosas no hay ley, ¿verdad? Y esto lo oí de un pastor también este fin de semana, un pastor que estuve escuchando, y dijo que él había observado también de que muchos profesos cristianos estaban participando de estos sentimientos de odio y de ira, pero que era entendible, porque si tú no has tenido
un cambio de mentalidad o si tú no has nacido nuevamente del Espíritu, entonces los frutos del Espíritu no se pueden mostrar en tu vida. En otras palabras, cuando Jesús se presentó delante de los rabinos y les presentó el rollo de Isaías y luego les dijo, ustedes deben de quitarse esta forma de superioridad o esta idea de superioridad que tienen porque Dios es Dios de todos. Ese llamado Dios nos está haciendo ahora, hoy en día, a cada uno de nosotros también, ¿verdad? Dios mira a todas las personas de diferente color o diferente estrato social que habemos en este planeta Tierra de la misma manera. Ese es el sentimiento de Dios, ese es lo que está en el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo debemos de actuar cuando miramos cosas como la que estamos viendo hoy en día o cuando la injusticia se presenta como hijos de Dios? ¿Cómo debemos de actuar? Y ese va a ser un tema para otra ocasión, hermanos, porque es algo muy amplio. Lo primero, mi objetivo, lo que yo quería estudiar en esta noche con ustedes era que entendamos claramente lo que Jesús dice en su palabra acerca de las razas, o cómo mira él la cuestión de los problemas raciales. Y en los pocos versículos que hemos visto, ¿verdad? Nos hemos entendido o hemos reafirmado, porque sé que muchos de ustedes ya saben estas cosas, hemos reafirmado de que la salvación, el sacrificio de Jesús, las promesas de la Biblia son para todas las personas que fueron creadas por Dios y que Dios está en contra de todo sentimiento de superioridad en el ser humano con respecto o basado en lo que es las razas o los estratos sociales. Para terminar, hermanos, déjenme leerle algunos versículos que están en la Biblia acerca de la igualdad racial. No tuve tiempo de ponerlos en PowerPoint, pero solo se los voy a leer y les voy a dar las citas si ustedes quieren apuntarlos. En Hechos 17:26 dice de la siguiente manera: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Génesis 3:20 dice: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. ¿Verdad? Igualdad. Eva, la madre de todas las naciones, de todos los seres vivientes que somos merecedores de su gracia. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Esto se encuentra en Malaquías 2:10. Y ahora otro versículo más, Hechos 10:34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Gálatas 3:28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Un versículo, ese es un versículo clave, hermano, si usted quiere, o cuando hable de alguien acerca del racismo. Colosenses 3:11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que en Cristo ellos son todo en todos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, así también que os améis los unos a los otros. Dos más versículos, hermanos. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en
No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, tú, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos si habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Y el último versículo, hermano, que quiero compartir está en Deuteronomio 10:17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno de nadie. Amén. Quiero cerrar con estos versículos y es mi deseo y mi oración, hermanos, que nos quede claro en nuestra mente que para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Y si hay algún sentimiento dentro de nosotros con respecto a este tema de las razas, tenemos que buscar al Señor para que Él transforme nuestra mente, nuestros pensamientos, y entonces los frutos del Espíritu Santo se empiecen a mostrar en nuestra vida, y entonces vamos a tener bondad, vamos a tener amor, vamos a tener aceptación para todas las personas. Les prometo que en el futuro, si me dan la oportunidad, vamos a hablar de qué podemos hacer entonces, ¿verdad? Porque la injusticia sigue. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar nosotros como cristianos para también poner nuestro granito de arena, como dicen por ahí, para las situaciones que estamos viviendo hoy en día? Gracias, hermanos, por su atención, y ahorita vamos a escuchar un himno. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús
Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús, nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Les invito, hermanos, a que tengamos una oración para concluir el programa de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Aún a pesar de las adversidades, de los problemas, de las enfermedades, de las dificultades financieras, Señor, que podemos estar atravesando, podemos ver tu mano, Señor, obrando en nuestro favor. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, o en esta noche especialmente, por las personas que están, Señor, sufriendo por la pérdida de un ser querido, por las personas de diferentes nacionalidades que viven en este gran país, que está siendo maltratada debido a su raza, debido a sus creencias religiosas. Señor, tú ya que eres el Salvador de la raza humana, tú, Señor, en tu reino, en tus principios, en tus leyes, en ellos existe el amor para todos, que para ti no hay distinción de personas, que todos somos tus hijos y que si estas diferencias existen, Señor, que son solamente temporales y que un día con tu segunda venida, Señor, ellas van a desaparecer totalmente. Pero yo te pido, Señor, que a estas personas les des fuerzas y les des coraje, valentía para seguir adelante agarrados de tu mano y así el Señor, el sufrimiento no sea más grande de lo que es. Yo te pido también por los hermanos de la iglesia, por mí, por mis semejantes, que si tenemos nosotros algún tipo de sentimiento de superioridad por nuestra raza, por nuestra nacionalidad, Señor, que tú la quites de nuestro corazón y de nuestra mente. Que nos hagas entender que cada vez que queramos expresarnos mal de nuestros semejantes por una de estas cualidades, Señor, que tu espíritu inmediatamente nos redarguya y nos diga que nosotros somos hermanos y no somos enemigos, ni somos personas diferentes, sino que todos somos hijos del mismo Creador. Quédate pues en esta tarde con nosotros, quédate con todos los acontecimientos que están pasando, Señor, alrededor de este mundo que nos sorprenden cada día y danos la seguridad de que aunque las cosas se ven que van de mal en peor, tú estás en control y tú obrarás en favor de los que están firmes y confían en ti. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y el próximo miércoles aquí a las 7 nuevamente por Zoom y por Facebook Live. Gracias.